rostro de Tutankamen. La gran aventura. Desde el descubrimiento de la fantástica tumba de Tutankamen a este parco funeral en el sur de Londres, la carrera del arqueólogo Howard Carter fue de enormes contrastes. Entre la gran aventura y el enorme desengaño, entre la fama y el olvido, una bendición y una maldición. El mundo fue asombrado literalmente por el descubrimiento de Howard Carter en noviembre de 1922. La tumba casi intacta de un joven faraón del nuevo reino de Egipto, quien había muerto en el año 1323 a.C. Las primeras imágenes de la tumba de Tutankhamen o Tutankamón. La prensa compitió por las últimas noticias del descubrimiento. Los turistas inundaban el Valle de los Reyes en las colinas de Tebas para poder observar los extraños tesoros que habían permanecido ocultos por más de 3000 años. En Europa y América, los medios de comunicación crearon un frenesí, la tutmanía, que se encontraba por doquier. En 1922 era el movimiento más poderoso que el mundo había visto jamás. Actualmente, estimulado por una serie de exhibiciones multimillonarias, el contenido de la tumba de Tutankamen, que dio la vuelta al mundo en los años 60 y 70, se encuentra en el Museo Egipcio en El Cairo, a donde millones de visitantes vienen a admirar la tumba y los descubrimientos originales desenterrados por Howard Carter. La joyería, los accesorios funerarios, es decir, el oro, todos están aquí, completos e intactos. La madera es de sicomoro y el trabajo aquí, como ya sabemos. Y pueden ver aquí el trabajo del vestido con la falda o el adorno dorado. You know, this is the small king, 18 years old, second one in the scene. So we're going to see everything belongs to the Más que cualquier otra cosa, todos vienen a embelezarse con el famoso rostro de Tutankamen. Sin embargo, pocos reconocen el rostro del hombre famoso por todo el mundo durante los años 20, quien murió solitario y amargado en 1939. ¿Qué clase de persona fue Howard Carter, el hombre que descubrió y desenterró los invaluables tesoros de Tutankamen? Su historia y la del tesoro que descubrió en el Valle de los Reyes incluyen algunas de las más fuertes contradicciones de la arqueología moderna, así como los mitos y leyendas más extraños. Ahora, al reencontrar los papeles, diarios y fotografías de Carter y con una exhaustiva búsqueda en los archivos, podemos realmente entender la compleja personalidad de Carter y apreciar el significado de sus descubrimientos y a la vez maravillarnos con el verdadero legado de este niño rey Tutankamen. El Egipto de 1890 en el que Carter inició su trabajo era una enorme casa de antigüedades que podía visitar cualquier arqueólogo. Cualquier viajero fascinado por el romance y la fantasía del Oriente, al igual que administradores y soldados que eran parte del velado protectorado que ejercían los británicos. Los egiptólogos podían ya entender el lenguaje escrito por los antiguos. La arqueología estaba por convertirse en un proceso organizado, mientras la ciencia occidental se encontraba con el esplendor oriental. Esta era la atmósfera y el mundo al que el joven Howard Carter se sintió atraído. Howard Carter nació en Londres, cerca de Kensington, el 9 de mayo de 1874, pero fue aquí en la villa de Swaffham, al noroeste de Norfolk, donde pasó su niñez.
Su padre, Samuel Carter, se ganaba la vida como pintor de animales salvajes y domésticos, y como ilustrador también de animales para el London News. La tradición familiar sostiene que Samuel creó los dibujos originales para los leones esculpidos al pie de la columna de Nelson en la Plaza Trafalgar. Pero hay quien dice que la familia Carter tendía a exagerar un poco los hechos. Howard fue el más joven de 11 hijos, 8 de los cuales sobrevivieron a la infancia. Por ser un niño débil y enfermizo, fue enviado fuera de Londres a una comunidad rural con sus 2 tías solteras. Su educación fue mínima. Él mismo dijo que nunca tuvo una educación regular. Empezó muy tarde y terminó muy temprano, a los 15 años. Creció en esta casa, un chico solitario, poseído por una actitud rebelde que le acompañaría toda su vida. Sin embargo, heredó algunas cosas: un excelente ojo, el amor por la historia natural y el acento de Norfolk. La casa Didlington, hogar de la familia Amherst, quedaba a unos kilómetros de Swapham. Y el joven Howard Carter pasó ahí mucho tiempo dibujando en el jardín y escuchando historias sobre Egipto y su arqueología. La familia Amherst, quien tomó a Howard bajo su tutela, eran miembros influyentes del Fondo de Exploraciones Egipcias. Y la casa Didlington albergaba la colección privada de objetos egipcios más grande de Inglaterra. Para Howard Carter, esto era magia pura, y como él decía, le dio la ansiedad prematura por ese país, y también su primera experiencia dibujando objetos egipcios. Fue su talento artístico el que le aseguró a los 17 años un trabajo como dibujante en Egipto. Sucios y doloridos, después de una larga jornada, cruzamos el río hacia el Banco Oriental en una barca nativa rudimentaria. De ahí, escalamos el escarpado y rocoso terreno hasta donde se encuentran las tumbas. Su primer puesto para el Fondo de Exploración se encontraba a 250 kilómetros Nilo arriba del Cairo, en las tumbas de Beni Hassan enclavadas en la roca. Estas tumbas contienen magníficas pinturas, monumentos e inscripciones que cubren un área de más de 1000 metros cuadrados. Carter fue el miembro más joven del grupo expedicionario, y su función era registrar y dibujar todos los decorados de los muros, además de pintar acuarelas de los detalles más importantes. Quedó muy impresionado por la calidad de ese arte, especialmente su línea y colorido, pero sentía que a las imágenes les faltaba vida e imaginación. Prefería sus versiones a la acuarela, como estas. Sobre todo, fue el ambiente romántico del lugar lo que lo cautivó. Al llegar el ocaso silencioso sobre los acantilados, había un paisaje de tristeza, un aspecto de terrible aislamiento que daba origen a perturbados fantasmas que atormentaban mi mente antes de la aventura. La mayoría de las noches observaba los brillantes y estrellados cielos con la imaginación y conjuraba extraños espíritus del pasado hasta la llegada del amanecer, cuando exhausto caía en un profundo sueño.
Después de trabajar como dibujante en Egipto Central durante media temporada, Howard Carter viajó hacia el sur por el desierto para unirse a la nueva excavación en las remotas ruinas de El Amarna, la ciudad del faraón Akenatón. Se dice que las jorobas de un camello varían en tamaño de acuerdo a la condición del animal. El mío debe haber estado en excelentes condiciones. Parecía tener jorobas por doquier. Lo monté de lado, a veces a horcajadas, pero jamás pude acostumbrarme a su movimiento sinuoso y lateral. Flinders Petrie, el excéntrico y experto padre de la arqueología moderna, había iniciado excavaciones recientes de El Amarna, una ciudad que fue saqueada y abandonada después de la muerte de su faraón. Petrie dio al artista de 17 años un curso intensivo en el arte y la artesanía de la arqueología en el lugar. Carter tuvo su primera oportunidad para practicar en una excavación independiente por él mismo. Así aprendió los rudimentos con el mejor y más difícil de los maestros. El siguiente movimiento de Carter en octubre de 1893 fue Nilo arriba hacia Tebas. El artista y dibujante llegó a la capital tradicional del antiguo Egipto y a la ciudad de los vivos, y justo al otro lado del río, la ciudad de los muertos. Mi diversión, para escapar de la rutina del trabajo diario, consistía en observar y pintar la vida silvestre. Estas criaturas abundaban, y aunque eran de diferentes características, la mayoría eran plumíferas. Aves que disfrutaban de su precaria existencia en su apacible soledad. Carter ocupó su puesto con el Fondo de Exploración Egipcia en Deir el-Bahri, el fantástico templo mortuorio de la mujer faraón Hatshepsut, la reina más poderosa del antiguo Egipto. Su trabajo consistía en llevar el registro de los hermosos relieves que emergían durante el curso de las excavaciones de muros y pilares del templo. Aunque fueron 6 años de arduo trabajo, ahí aprendí más del arte egipcio que en ningún otro lugar o época. Carter también aprendió a aplicar su entrenamiento artístico, lo que él llamaba la profesión que mi padre me enseñó. El copiar a la acuarela los relieves, esculturas e inscripciones de los muros. El copiado profesional involucraba la colocación de papel en los muros y el trazado de líneas, para después enviarlas a un dibujante en otro lugar, quien llenaba las siluetas. Carter prefirió algo que involucraba más habilidad, imaginación e inteligencia. Como él decía, mano libre, buenos lápices y pinceles, papel adecuado y trabajo honesto. De hecho, a esta actividad no la llamaba copiado. Prefería la frase trabajo de dibujo, lo que no sonaba tan rutinario. Sin duda, los resultados fueron mucho mejores que los del método tradicional, y sus reproducciones por primera vez llamaron la atención por su habilidad. En 1899, a los 25 años, y para gran sorpresa de sus asociados, se ofreció a Carter el puesto de inspector en jefe de antigüedades para el sur de Egipto, administrado por el Servicio de Antigüedades Egipcias de Francia. Esta posición requería de un policía, diplomático y arqueólogo. Su esfera de operación incluyó entonces el Valle de los Reyes en Tebas. De todas las maravillas de Egipto, ninguna atrae más la imaginación que el Valle de los Reyes. Aquí, en este solitario valle, alejado de todo sonido de vida, junto a El Cuerno, el pico más alto de la cordillera de Tebas, solitario centinela vigilando las pirámides, se encuentran muchos de los reyes de Egipto. El inspector en jefe Carter no tenía los fondos para excavar. Para eso necesitaba un patrocinador acaudalado,
Theodore Davis, abogado norteamericano retirado, millonario y entusiasta de la arqueología, llenó esa expectativa y los dos empezaron a trabajar. El doctor Donald Ryan es un arqueólogo norteamericano moderno. Su especialidad ha sido investigar los pasos de Howard Carter durante esa época en el Valle de los Reyes, incluyendo el redescubrimiento de tumbas que sorpresivamente se habían perdido desde entonces. ¿Cómo van allá abajo? Necesito unos minutos y podremos entrar. Una de las tumbas redescubiertas y estudiadas es la tumba anónima número 60 de un valle tributario en la orilla oriental del Valle de los Reyes. Howard Carter descubrió esta tumba en 1903, pero se desilusionó porque, igual que en muchos otros casos, sus tesoros habían sido saqueados y destruidos en una época remota. Ten cuidado. Los escalones no fueron muy bien hechos. De hecho, toda la tumba es muy rudimentaria. No creo que haya una sola línea recta en toda la tumba. Creo que se construyó al morir alguien muy importante, pero tuvo que terminarse en poco tiempo. El techo es muy bajo. Ten cuidado con la cabeza. A pesar de que la tumba contenía las momias de dos mujeres ancianas desnudas, Carter cerró la tumba y ni siquiera se molestó en registrar su localización exacta. Howard Carter llegó a esta tumba, la revisó, vio esas inscripciones en el muro y seguramente no lo impresionaron. Dentro de esas cajas se encuentran materiales extraídos de diferentes tumbas cuando volvimos a explorar en 1989. ¿Carter no vio todo esto? No estaba interesado en este tipo de tumbas. Buscaba algo más grande y mejor. Esta caja de madera contiene la momia que encontramos descansando aproximadamente en ese mismo lugar. Pero había una segunda momia aquí, y en su sarcófago estaba escrito Haya Real de la Reina Hatshepsut. Por lo que respecta a la momia que está en la caja, no sabemos quién pudo ser. Cuando se encuentra una tumba sin más inscripciones, se convierte en un enigma arqueológico. Esta tumba es diferente. Te va a agradar mucho. Otra tumba, la tumba número 20, fue investigada por Howard Carter en la temporada 1903-1904, cuando descubrió dos sarcófagos de cuarcita adentro. Es una de las tumbas más profundas, inclinadas y traicioneras de Egipto. Entonces, como ahora, el aire está enrarecido por el olor del polvo y guano de murciélago. Ha sido uno de los trabajos más difíciles y peligrosos que he supervisado. Existe un grave peligro de que las rocas caigan sobre nosotros, y para mayor problema, el aire es muy malo. Las velas no dan suficiente luz. Me he visto obligado a introducir una bomba de aire, y aún así, los hombres solo pueden trabajar dentro durante 3 horas. ¡Qué horrible olor! ¿Qué crees que sea? Creo que sabes lo que es. Es guano de murciélago. Quédate cerca del muro. Muévete despacio. ¿Estás bien? Son criaturas horribles. Déjalas pasar. Uno me rozó la cara. ¿Crees que tengan rabia? Pues no lo sé. Creo que es mejor que salgamos. Después de usted, maestro. Howard Carter pasó sus años como inspector en jefe refinando sus técnicas para excavar
y conociendo cada centímetro de la necrópolis de Tebas. Así desarrolló la capacidad para leer los signos. Con la tumba de Tutmosis IV, que empezó a excavar en enero de 1903, Carter encontró exactamente la clase de tumba que buscaba. Incidentalmente, Theodore Davis pagaba los gastos. Theodore también hubiera dejado su sombrero afuera, para indicar a los que pasaban por ahí que estaba trabajando dentro. Esta sí está bien. Esta era la tumba que Howard Carter estaba esperando encontrar. Es una tumba real de la 18ª dinastía, hermosamente pintada. Todas las tumbas que encontró anteriores a esta palidecían en comparación. Carter comentó que por fin había obtenido el premio en la lotería de la excavación. Fue su momento de triunfo. Aquí tenemos evidencia muy antigua de saqueadores de tumbas. Esta es una de las sogas que los saqueadores ataron a este pilar. Puedes ver los nudos que usaron para subir y bajar por ella. Increíble. ¿Qué hace un arqueólogo en su momento de triunfo cuando siente que ha obtenido el gran premio? Aquí estaba la evidencia de que había encontrado la tumba del faraón Tutmosis IV. Y como pueden imaginarse, me ha dado una enorme satisfacción. Mira esto. Es un antiguo aviso escrito en forma de jeroglíficos. Dice: Año 8, tercer mes del verano, primer día del reinado del rey Horemheb. Eso sería por el año 1311 a.C. Y continúa. El rey Horemheb ordenó a Maya, uno de sus oficiales, que restaurara la tumba del rey Tutmosis IV. ¿Restaurar la tumba? ¿Qué significa? Significa que 80 años después de que el rey Tutmosis IV fue enterrado, su tumba fue saqueada. Parece que alguien trató de quitar la cabeza de esa diosa. ¿Crees que ocurrió también en la antigüedad? Creo que no. Los ladrones antiguos estaban más interesados en metales preciosos y joyas, mientras que los modernos están más interesados en cosas artísticas que puedan vender a coleccionistas. Dentro de la cámara funeraria, todo estaba hecho pedazos y esparcido por todas partes, como prueba del vandalismo de los saqueadores, quienes en su sed de oro no habían respetado nada. Este es el gran sarcófago de cuarcita de Tutmosis IV, aunque su momia jamás se encontró en esta tumba. Carter escribió que había pedazos de varias telas y cerámica alrededor del sarcófago. Y esa escena le pareció más de una orgía que de un lugar sagrado. Él creyó que los saqueadores habían hecho todo eso. Para 1904, el trabajo de Howard Carter como inspector de antigüedades y arqueólogo merecía mucho respeto, aunque no siempre afecto por las comunidades con las que se mezclaba. Principalmente los habitantes de Gorna, una aldea cercana al Valle de los Reyes. Aprendió su idioma, buscaba su consejo y ocasionalmente vestía como ellos. Se dice que prefería su compañía a la de sus colegas europeos. Para disfrutar de las noches solitarias, buscaba compartir las diversiones de los nativos. Debo admitir, sin embargo, que esta costumbre mía recibía mucha crítica por parte de mis colegas del servicio gubernamental, ya que la creían degradante. A finales de 1904, Carter fue cambiado de la jefatura de inspección del Alto Egipto al Bajo Egipto. Ahora su esfera de influencia incluía una gran necrópolis alrededor de la pirámide escalonada de Saqqara. Después de 5 años, se necesitaba un cambio, pero infortunadamente su nuevo puesto le trajo consecuencias desastrosas. Durante la primera semana del nuevo año de 1905, un grupo de 15 franceses, quienes habían disfrutado de un gran almuerzo bajo las palmeras de Memphis, incluyendo varias botellas de vino,
Llegaron aquí a la necrópolis de Saqqara después de viajar en burro, y en forma por demás ebria pidieron visitar los monumentos. El inspector encargado de la entrada les pidió que pagaran, y varios se rehusaron. El grupo se quedó ahí, bebió un poco más, y luego entró al Serapeum. El Serapeum es un complejo subterráneo de tumbas donde se sepultaba a los toros sagrados de Apis. Ahí entraron los visitantes franceses, algunos sin pagar. Se dieron cuenta de que sin velas no podían ver, así que pidieron que les devolvieran su dinero. En la discusión, un guardia perdió su fez por un golpe. En ese momento, se llamó a Carter, jefe de inspectores, para enfrentar a los franceses. Pidió el nombre y la dirección de cada uno del grupo, y les pidió que abandonaran el lugar. Los franceses se rehusaron, y después de algunas diferencias de opinión, uno de los guardias cayó por un golpe en la cara, y el mismo Carter fue amenazado. Varios testigos dijeron que Carter usó varias veces la frase sucios franceses, mientras ordenaba a sus hombres que se defendieran como pudieran. Un par de guardias fueron heridos seriamente, al igual que un decorador de interiores y un contador de la compañía de gas francesa, quien cayó al suelo muy golpeado. Una disculpa por parte de Carter hubiera arreglado el problema de haber asusado a los nativos en contra de los europeos, ya que eso no era correcto. Pero Carter no pensaba igual. Durante los días siguientes, Howard Carter demandó que se tomara acción legal en contra de los franceses que empezaron el disturbio. Por el lado francés, se registró una queja formal de Monsieur Gaston Maspero, director de antigüedades. Esto hizo que Carter se irritara más, y entonces exigió también una disculpa pública. Dijo que los oficiales bajo su mando, la profesión de la arqueología y el Imperio Británico, probablemente en ese orden, habían sido ofendidos y requería de una satisfacción. La tregua cordial que existía entre las comunidades británica y francesa se hacía cada vez menos cordial. Maspero pensó que una expresión de humildad hacia el cónsul general francés arreglaría todo. Theodore Davis le aconsejó que aceptara por el bien de la paz y la armonía. Eso, agregó, es lo más caballeroso que se puede hacer. Pero Carter no cedió. Así, a los 31 años, había dañado seriamente una carrera ejemplar. Después renunció. Carter regresó al sur, a Luxor, y vivió en un autoexilio entre los nativos de la cercana ciudad de los muertos. Los siguientes 3 años, guiaba a visitantes adinerados por todo el Alto Egipto y buscaba compradores para sus acuarelas. Estaba corto de fondos y su existencia se dificultaba día a día. Creo que lo más difícil reside en la vida monótona a la que se me ha obligado. El terrible aburrimiento de lo mismo día tras día. El paso de los meses sin compañía. Una soledad que a veces parece casi intolerable. Sin una ocupación mental, creo firmemente en derivar hacia una tendencia suicida. En el verano de 1907, Carter volvió a Inglaterra. Ahí se enteró que Lord y Lady Amherst, quienes lo habían motivado a ir a Egipto por primera vez, enfrentaban épocas difíciles. La casa Didlington estaba a la venta y su enorme colección egipcia sería dispersada. Todo su mundo parecía colapsarse a su alrededor. Didlington está en bolsas de papel y Lady Amherst ahorra pedazos de cordel. Su amor a Egipto y el hecho de que no tenía a dónde ir lo llevó de nuevo allá, donde agregó una nueva ocupación como comerciante en antigüedades. Un trabajo para el que sin duda estaba calificado. Sabía muy bien lo que hacía
y era respetado por aquellos que en forma regular le vendían sus descubrimientos y adquisiciones en los bazares o en los callejones. Fue el caso de un guardián que se convirtió en delincuente. ¿Son populares? ¿Se venden mucho? Su techo es muy antiguo. Ese no lo vendo. Para que Carter pudiera escapar de este infeliz interludio y regresar a lo que más quería, la arqueología, necesitaba de otro acaudalado mecenas que lo apoyara. George Herbert, el quinto barón de Carnarvon, era un caballero deportista. En los primeros años del siglo, tuvo un espectacular accidente automovilístico, lo que le obligó a pasar un tiempo en el castillo familiar de Highclere, en Wiltshire, por órdenes de su médico. En ese lugar, el buen clima le haría bien. Y también le permitió encontrar otro pasatiempo absorbente: la excavación y colección de antigüedades egipcias. Solía decir: me daría más satisfacción encontrar una tumba inviolada que ganar el derby. Y la verdad, su posición envidiable le permitía a ambos. Primero, Carnarvon obtuvo un permiso para excavar aquí, en una parte de la necrópolis de Tebas, donde incluso un aficionado no podía hacer daño. El área estaba al este del templo de Hatshepsut. Había sido excavada muchas veces ya, y todo lo que el varón descubrió fue un gato momificado. Increíblemente quedó maravillado con él, y se decidió a obtener una mejor concesión. Para esto, necesitaba un consejero y asistente profesional, alguien de más credibilidad. Gastón Maspero sugirió a su ex colega Howard Carter. Fue el inicio de una aparente imposible amistad entre el varón, que admiraba la habilidad de Carter, y el artesano, que devolvía el elogio imitando en todo a su mecenas. Ninguno de ellos imaginó hasta dónde podría llevarlos eventualmente esa asociación. Como símbolo de la recién adquirida seguridad, Carter diseñó y construyó su propio castillo, una residencia permanente a la entrada del Valle de los Reyes, a la que llamó por supuesto el Castillo de Carter. Lo que Carter ansiaba era una concesión dentro del Valle de los Reyes. Lo que obtuvo fue el permiso para excavar en los límites. En áreas remotas y difíciles de las montañas, 600 metros sobre el nivel del valle, empezó su búsqueda. Tan solo el viaje en asno o a pie a través del desierto era una hazaña, pero este mismo desierto a veces esconde tumbas secretas. El descubrimiento más dramático ocurrió poco después, cuando Carter escuchó los rumores de una roca tumba en la cara de un acantilado que había sido revelada por una inundación donde los saqueadores ya estaban trabajando. El doctor Don Ryan me llevó en una peligrosa jornada con una temperatura de 55 grados centígrados para explorar los pasos de Howard Carter hacia la escena del crimen. ¿Cuánto más hay que seguir? Todavía falta algo, pero desde aquí es a pie. ¿Cuánto tiempo tomará? De 20 minutos a media hora. A tu paso. ¿Y al tuyo? Como 3 horas. Ahí está. ¿No es broma? ¿Dónde está la tumba? Allá. Esa pequeña apertura en el acantilado. ¿Aquella? ¿A la mitad de la altura? Sí. ¿Y cómo crees llegar ahí? Dios mío, va a ser mortal. No, será fácil. Se ve inaccesible. ¿La escondieron muy bien? ¿Se tiene que bajar desde la cima? Así es. ¿Ya has bajado antes? 1 o 2 veces. Pero yo no, Don. No es problema. Entiendo. No hay y nunca ha habido un camino para subir. Solo una vereda rocosa con barrancos a cada lado. Un lugar poco transitado desde la época de Carter.
Estamos en la cima del acantilado. Creo que es demasiado para mí. Bien, bajemos. Cuando llegamos sobre la tumba, encontré que los saqueadores árabes habían bajado por una hendidura que se extendía por el acantilado hasta una estrecha cornisa en la roca. Para alguien que sufre de vértigo no es placentero. Está resbaloso. Esta es la parte sencilla. Gracias. Disculpa las piedras. No te preocupes, piedras es lo que sobra. Ya llegamos a la mitad. ¿Dónde apoyo el pie? ¿Aquí? Bien hecho. Bien hecho. Dios mío. Sí, la caída sería larga. Aquí es donde colocaremos las cuerdas. Vamos a descender. Don, no creo que pueda proseguir. Ya llegué a lo máximo. Recuerdo que Carter dijo que no era para personas que sufran de vértigo. Y yo lo secunto. Creo que desde aquí dejaré al profesional. Bien, estoy de acuerdo contigo. Me da mucho gusto. Estoy muy impresionado por el rango de habilidades que tienen los arqueólogos. No tenía ni idea. Carter probablemente usó una soga con nudos, algo muy peligroso. No tenía todo este equipo moderno para montañismo. Muy sólido. Voy a darle un tirón. Va. El guía me señaló el final de una soga que oscilaba en la pared del acantilado. En el silencio podíamos escuchar a los ladrones trabajando. Así que lo primero que hice fue cortar su soga, quitándoles la vía de escape. Después, aseguré una soga gruesa para mí y descendí por el acantilado. Listo. Buena suerte. ¿Estás bien? Sí, sin problema. Llegar pendiendo de una soga ante un puñado de industriosos saqueadores es un pasatiempo al que no le falta emoción. Eran 8 los que estaban ahí, y les ofrecí la alternativa de salir usando mi soga o quedarse donde estaban sin salir. Finalmente entendieron razones. Carter no estaba seguro de lo que encontraría dentro de esta tumba inteligentemente oculta a 40 metros de la cima del acantilado. Parecía no estar terminada y por lo tanto no ocupada. Parecía que originalmente se construyó para la joven Hatshepsut, ya que había un sarcófago de cuarcita con su nombre inscrito listo para recibirla. Después que ascendió al trono, la tumba fue abandonada para construir un templo mortuorio más grande, el mismo templo en el que Howard Carter trabajó durante 6 años. Esto es muy extraño. Esta cámara está llena de agua. No voy a entrar ahí porque el agua probablemente entró a la tumba durante el invierno. Las lluvias de la estación llenaron esta tumba. Así que esta tumba en el acantilado, que requirió de increíble trabajo e imaginación, jamás fue usada. En este lugar secreto, su momia hubiera tenido oportunidad de descansar sin alteraciones. En el Valle de los Reyes no la tuvo. Fue una reina y compartió el destino de los reyes. ¿Qué te pareció, Don? Ha sido dañada sucesivamente por inundaciones. Cuando Howard Carter trabajó esta tumba durante más de 20 días, subía y bajaba por aquí en una red.
¿Operada por alguien arriba o abajo? Tal vez con una polea. Me parece más civilizado que como tú lo haces. Gracias, amigo. Bien hecho. En la primavera de 1914, Theodore Davis anunció que el Valle de las Tumbas estaba exhausto y se retiró. Carter, sin embargo, estaba convencido de que aún quedaba por lo menos una tumba. Todos los días, cientos de turistas pasan por este lugar sin siquiera notarlo. Sin embargo, jugó un papel importante en la investigación que llevó al gran descubrimiento de Carter. El estudio involucró una serie de hallazgos efectuados entre 1905 y 1909 bajo los auspicios de Theodore Davis, en particular el descubrimiento de objetos que llevaban el nombre de Tutankamen. El hallazgo se encontró en esta llamada tumba, que más bien es como una caja cortada en la roca, y contenía 12 vasijas de almacenamiento, los restos de una fiesta funeraria, algo de fluido para embalsamar y algunas impresiones de un sello. Theodore Davis estaba convencido de que había descubierto la tumba de Tutankamen ya saqueada. Afirmó lo anterior en una reunión donde también mostró lo que ocurría con el papiro que había estado sepultado durante 3000 años, al hacer polvo un pedazo frente a su auditorio. Howard Carter creía que esos objetos habían sido sacados de otra tumba real que debería estar cerca de ahí. El verdadero significado de estos descubrimientos no fue apreciado sino hasta tiempo después de que Carter había planeado la investigación sistemática en el valle cercano. Sus planes, sin embargo, se detuvieron de pronto. A los 40 años, Carter no esperaba servir activamente durante la Primera Guerra Mundial. Pero en 1915 fue reclutado al tenebroso mundo del Departamento de Inteligencia con sede en El Cairo, donde su conocimiento del árabe era muy apreciado para la comunicación. Entonces se convirtió en un mensajero, y no fue sino hasta el final de la guerra que pudo regresar de lleno a la arqueología. En diciembre de 1917, reanudó su trabajo en el valle por cuenta de Lord Carnarvon, planeando lo que llamó una búsqueda exhaustiva y sistemática de una tumba no descubierta. Este plan involucraba una hectárea de terreno delimitada por los vértices de un triángulo: la tumba de Ramsés VI, la tumba de Menepta y la tumba de Ramsés II. El triángulo era así: Ramsés VI, Menepta, Ramsés II. Al dividirlo en un sistema de parrilla, imitando el plan de un ataque de artillería de la Primera Guerra, para después excavar sistemáticamente todos los pedazos y tierra hasta encontrar roca sólida. Como Carter comentó en 1917, la verdadera campaña en el valle ha comenzado. Lord Carnarvon empleó 100 hombres para revisar cientos de toneladas de pedacería excavada por expediciones anteriores. Después de 5 temporadas, Carnarvon estaba por abandonar la búsqueda, que parecía llevarlos a la nada. Carter solicitó una última temporada y ofreció pagarla él mismo. Carnarvon accedió. La temporada se iniciaría el 1 de noviembre de 1922 al limpiar los restos de unas chozas construidas anteriormente para los trabajadores que excavaron la tumba de Ramsés VI. Era su última oportunidad. 3 días después, una losa de piedra caliza fue descubierta por el aguador, el miembro más inexperto de la fuerza laboral. Resultó ser un escalón cortado en la roca. Para el atardecer, se habían limpiado 12 escalones que llevaban a una puerta que había sido enyesada y sellada. Las impresiones de los sellos en la puerta eran confusas. Con una increíble disciplina, Carter ordenó que se recubrieran todos los escalones y envió un telegrama en clave a Lord Carnarvon. Por fin, maravilloso descubrimiento en el valle. Magnífica tumba con sellos intactos. Vuelta a cubrir esperando su arribo. Felicitaciones.
2 semanas y media después, Lord Carnarvon y su hija, Lady Evelyn Herbert, llegaron a Egipto, y en el atardecer del 24 de noviembre la escalera estaba limpia. Excavando algunos centímetros bajo la superficie de los sellos que había encontrado, descubrió otros más claros. Es más, Carter pudo distinguir el nombre de uno de ellos, Tutankamen. Su emoción se convirtió en ansiedad cuando detectaron que esa puerta había sido abierta antes por la fuerza y después reenyesada y resellada. Se retiró la puerta cuidadosamente, dando acceso a un pasaje de 10 metros repleto de pedacería de piedra caliza, a través del cual se había cavado un túnel y luego rellenado en la parte superior izquierda. A las 4 de la tarde del domingo 26 de noviembre, todo el corredor había sido limpiado. Encontraron una segunda puerta sellada. Con la garganta seca y mano temblorosa, Carter abrió un agujero en la puerta, encendió una vela y miró hacia la oscuridad. Al principio no vi nada. El aire que escapaba de la cámara hacía que la luz de la vela cintilara. Poco después, al acostumbrarme a la oscuridad, emergieron los detalles de esta habitación poco a poco. Extraños animales, estatuas y oro. El destello del oro por todas partes.